Muchos siguen preguntándome por qué hago videos de Jungkook si ya se confirmó que ambos tienen novia. Y sinceramente creo que aquí hay muchísima desinformación mezclada con ganas de creer rumores sin revisar nada con calma. Así que vamos por partes, tranquilos, sin drama y explicándolo bien, porque confirmado no hay absolutamente nada en ninguno de los dos casos. Empezando por Jimin. En ningún momento se confirmó que Jimin tuviera una relación romántica con esa mujer. Lo único que la empresa dijo de forma pública fue que Jimin y ella tenían un trato cordial, basado en el respeto. Eso no significa pareja, no significa romance, no significa cita. Básicamente, eran conocidos o personas que pertenecían al mismo círculo social en algún momento. Ni siquiera se dijo que fueran amigos cercanos. Y para dejarlo todavía más claro, la propia empresa confirmó después que hace bastante tiempo Jimin y esa mujer ya no pertenecen al mismo círculo, es decir, ya no hay relación de ningún tipo entre ellos. Eso deja bastante en evidencia que todo lo que esa mujer publicó y cualquier cosa que pueda publicar en el futuro tiene una intención muy clara: llamar la atención, ganar visibilidad y generar controversia usando el nombre de Jimin. Porque si ya no pertenecen al mismo círculo, si no hay trato, si no hay relación, entonces, ¿qué sentido tiene seguir insinuando cosas? Exacto. Ninguno que sea sano o real. Y lamentablemente, Jimin fue quien terminó recibiendo el golpe de un rumor completamente innecesario. Ahora pasemos al caso de Jungkook, que es todavía más absurdo. El famoso rumor del supuesto tatuaje compartido con Winter. Mucha gente decidió tomar eso como una confirmación automática, cuando en realidad no hay pruebas reales. Winter no es la primera vez que se ve envuelta en rumores de citas, y tanto ella como su empresa suelen mantener silencio. Lo cual no confirma absolutamente nada. El silencio no es confirmación, aunque muchos quieran usarlo como tal. Uno de los argumentos que más repetían era que Jungkook ocultaba su brazo en Are You Sure para no mostrar el tatuaje. Y aquí es donde el rumor se cae solo. En los 2 últimos capítulos de Are You Sure, Jungkook mostró su brazo sin ningún problema. Brazo descubierto, cámara clara, tomas normales y no había ningún tatuaje. El brazo estaba completamente limpio. Esto dejó a muchos en shock y a otros directamente molestos, porque no encajaba con la narrativa que querían imponer. Entonces empezaron a decir que Jungkook se lo cubrió en los últimos capítulos, lo cual ya roza lo ridículo. Are You Sure fue grabado y editado mucho antes de que explotara todo este escándalo. Jungkook no estaba reaccionando a ningún rumor porque el rumor ni siquiera existía en ese momento. Pensar que planeó ocultar algo así es simplemente no entender cómo funcionan las grabaciones ni la edición de un programa. Ahora, muchos preguntan por qué HYBE no salió con un comunicado directo y claro. Y aquí viene algo que a mí, personalmente, me parece curioso. El rumor de Jungkook explotó justo cuando el CEO de la empresa estaba siendo investigado. De repente, la atención dejó de estar en ese problema legal y pasó directamente a Jungkook y su vida personal. Esto no es algo nuevo en la industria. No sería la primera vez que un escándalo personal desvía la atención de algo mucho más grande. Y no es el único momento raro. El rumor de Jimin también apareció cuando él y Jungkook estaban más unidos e inseparables que nunca. Tan evidente era esa cercanía que incluso un reportero se lo mencionó directamente a Jungkook. Y curiosamente, justo después de eso comenzaron a circular este tipo de rumores. No estoy inventando nada, solo señalando el timing, que como mínimo es llamativo. En el caso de Jungkook, aunque la empresa no dio un comunicado diciendo «esto es falso» de manera directa, sí publicó algo bastante claro. Dijeron textualmente que mantienen una política de acciones legales sin concesiones contra actos maliciosos, como generar o difundir rumores basados en información falsa o manipular contenido, incluso usando IA. Eso no se dice porque sí. Eso se dice cuando hay información falsa circulando.
Además, muchas personas se dedicaron a editar fotos de Jungkook de distintas épocas de su vida, agregándole ese supuesto tatuaje. Pero cuando buscabas la foto original, el tatuaje simplemente no existía. Y otra vez, en los últimos capítulos de Are You Sure, Jungkook no tiene ningún tatuaje en el brazo. Nada. Lo que refuerza aún más la teoría de que lo que se vio en algún momento fue simplemente una curita. Y esto tiene todo el sentido del mundo si recordamos un detalle importante. Tanto Jimin como Jungkook llevaban solo 4 días fuera del ejército cuando se grabó el programa. Ambos tenían pequeñas heridas en brazos y piernas, algo completamente normal después del servicio. Una curita no es un tatuaje, pero algunos prefirieron ignorar el contexto porque no les convenía. Así que, viendo todo esto con calma, los rumores no tienen una base sólida. No hay confirmaciones oficiales, no hay pruebas reales y hay demasiadas contradicciones. Y si además consideramos que pudieron haber sido usados para tapar otros problemas o desviar la atención, entonces pierden todavía más credibilidad. Por todo eso, no creo en esos rumores. No porque quiera negar la realidad, sino porque la realidad no lo sostiene. Y por eso sigo firme con Jungkook, no desde la fantasía, sino desde los hechos, el contexto y lo que realmente se puede comprobar, sin exagerar, sin inventar, sin forzar nada, simplemente mirando lo que hay y lo que no hay. Ahora, hay quienes incluso van un poco más allá y dicen que todo esto no fue casual, que tuvo una intención muy clara: romper la intimidad y la fuerza que Jimin y Jungkook estaban mostrando públicamente. Y cuando uno mira el contexto completo, sin fanatismo pero tampoco con los ojos cerrados, es inevitable notar que los rumores aparecen siempre en momentos muy específicos. Porque el rumor de Jimin no salió en cualquier momento. Estalló justo cuando estábamos viendo a Jimin y Jungkook más libres que nunca, más juntos, más tranquilos siendo ellos mismos. Viajes juntos, lives juntos, conversaciones donde ambos decían abiertamente que se sentían cómodos cuando estaban solos, sin más personas alrededor. Momentos frente a cámara donde era evidente que la cercanía entre ellos fluía sin esfuerzo, donde sus manos parecían buscarse de forma natural, sin pose, sin actuación. Todo eso estaba pasando cuando de repente un reportero se cruza con Jungkook en el aeropuerto y le suelta ese comentario, que últimamente solo se lo veía con Jimin, que siempre estaban juntos. Y no fue una pregunta inocente, fue una observación directa. Y curiosamente, poco tiempo después, estalla el rumor de Jimin con esa mujer. Una mujer con la que, como ya se aclaró, Jimin nunca tuvo una relación romántica. La empresa fue clara, solo eran conocidos, personas que alguna vez compartieron un círculo social y que hoy en día ni siquiera pertenecen al mismo círculo. Aún así, esta mujer sube un video antiguo de hace muchos años donde no hay absolutamente nada romántico. Al contrario, ella se comporta como una fan más. Pero eso fue suficiente para que la gente sacara conclusiones, atacara a Jimin y construyera una historia que no tenía base real. Luego, casi en paralelo, Jungkook empieza a ser arrastrado a otros rumores. Y no solo rumores normales, sino cosas mucho más graves, como videos falsos generados con IA, donde supuestamente entraba a su casa con una mujer. Videos que fueron desmentidos, que no tenían ninguna prueba real, pero que aún así se difundieron con rapidez. Y todo esto pasó en un contexto muy particular. Por un lado, estaba el problema legal del SEO, que ya sabemos que acaparaba mucha atención. Y por otro, estaba a punto de estrenarse Are You Sure, un programa que tanto Jimin como Jungkook dejaron claro que grabaron con cariño, con ganas, porque disfrutan pasar tiempo juntos. No era un proyecto frío ni impuesto, era algo personal para ellos. Entonces, cuando juntas todas las piezas, es normal que muchas personas sientan que nada de esto fue al azar. Los rumores aparecen justo cuando Jimin y Jungkook se muestran más unidos, más cómodos, más libres frente a las cámaras. Justo cuando esa cercanía se vuelve imposible de ignorar, aparece una narrativa externa que intenta desviar la atención, incomodar, sembrar duda o incomodidad. No se trata de inventar conspiraciones, sino de observar patrones.
Porque no es una sola vez, no es un solo rumor aislado. Son varios, encadenados en momentos clave. Y el efecto es siempre el mismo. Ruido, ataques, presión, intentos de romper esa imagen de cercanía natural que ellos estaban mostrando. Aún así, lo interesante es que, pese a todo eso, Jimin y Jungkook no cambiaron su forma de estar juntos. No se escondieron, no se distanciaron, no dejaron de mostrarse cómodos el uno con el otro. Are You Sure salió al aire tal como fue grabado, mostrando esa complicidad, esa tranquilidad, ese disfrute compartido que no parece afectado por el ruido externo. Por eso, cuando algunas personas dicen que estos rumores parecieron tener la intención de sabotear lo que Jimin y Jungkook estaban construyendo frente a cámaras, no suena tan descabellado. No porque haya pruebas de un plan, sino porque el contexto, el timing y la repetición hacen que la duda sea válida. Al final, más allá de rumores, teorías o narrativas externas, lo que queda es lo que ellos mismos muestran. Y eso ha sido constante: cercanía, comodidad y una conexión que no se rompe por escándalos pasajeros. Todo lo demás es ruido. Y el ruido, por más fuerte que sea, no logra tapar lo que se ve con claridad cuando ellos simplemente están juntos, siendo libres, tranquilos y fieles a lo que sienten.